Hola gente, hoy resumiremos algunas noticias fotográficas de estas semanas. Después reflexionaremos sobre una frase dicha por la fotógrafa Anne Geddes acerca de las buenas fotografías. Y el tema principal de hoy es intentar explicar qué hace que una foto sea mejor que otras a pesar de estar al mismo nivel de calidad. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Bueno, hola, bienvenidos a todos de nuevo a Fotografía 12 pulgadas, programa fascinante de fotografía, de variedades fotográficas, donde comentamos muchas cosas, aprendemos un montón, interactuáis con nosotros, respondemos preguntas, generalmente los jueves a las 8 de la tarde. Hay días que cambia por lo que sea, como fue el directo pasado, que vino Miguelator. Pero vamos, generalmente a las 8 de la tarde, aquí nos tenéis todos los jueves. Los martes también hacemos directo para miembros. Bueno, y luego Carlos coge todo esto, le da su magia y lo transforma en podcast y lo sube a la semana siguiente para que lo podáis escuchar en el coche, en la bici no, que está prohibido, en el trabajo, donde os dé la gana. Bueno, pues hoy vamos a hablar del tema que habéis elegido en el grupo de Facebook Fotografía en 12 pulgadas. Habéis decidido que charlemos sobre qué es lo que hace mejor a una fotografía frente a otra de calidad técnica similar. ¿Vamos al lío o qué? Vamos. La primera sección, que es la de las noticias fotográficas. La primera noticia es un curioso descubrimiento de esos que molan, ¿no? El titular es que se ha descubierto unas 20.000 fotografías que dan información, ¿no? Dan datos sobre el primer laboratorio criminalístico policial del mundo. Se descubrieron en 2005 unas placas de vidrio en un garaje del Departamento Nacional de Policía Forense en Lyon, Francia. Y al parecer las autoridades francesas en ese momento, cuando hicieron el descubrimiento, no tenían dinero suficiente, no tenían fondos suficientes como para conservarlas. Y permanecieron ahí descomponiéndose y estropeándose durante más de una década. Unos 12 años después, en 2017, se empezaron a investigar y se descubrió la capa de gelatina que tenía un moho que estaba estropeando la fotografía. Parecían casi perdidas, pero un historiador, Nicolas Delestre, ofreció financiación para restaurar y digitalizar más de 2/3 del archivo fotográfico. Y está guay porque no solamente son fotografías de los procedimientos que seguían en ese primer laboratorio criminalístico del mundo, sino que también muestran fotografías del equipo, de las técnicas utilizadas, del laboratorio, también de casos en los que trabajaron, asesinatos, robos, estafas, es decir, es un documento brutal. Y el encargado de ese primer laboratorio criminalístico era un tal Edmond Locard. Se le conoce como el Sherlock Holmes de Lyon, tío muy inteligente y que investigaba y resolvía muchos de los casos de la época. Y todo lo que investigó y realizó fue muy importante para el desarrollo de la ciencia forense. La verdad que las fotografías y el hallazgo es muy, muy curioso. ¿Cuántas fotografías habrán perdidas, eh? Cada X tiempo aparece un gran fotógrafo o fotógrafa de la historia de la fotografía al encontrar una maleta llena de negativos o cajas llenas de fotografías. Esto es algo similar. A ver, las fotografías no son de calidad artística, pero sí que son de calidad, o sea, de interés histórico. Bien, pasamos a la siguiente noticia, y es que Adobe, bueno, según el titular de la noticia, dice que Adobe vuelve a arrojar a los fotógrafos debajo del autobús, a pisotearles, básicamente. Venga. Sáltate la sesión de fotos, dice una frase eslogan de una publicidad anunciando la nueva función de generación de fondos por inteligencia artificial de Adobe Stock Fotos. En esta publicidad dice generación de fondos, ¿no? Sáltate la sesión de fotos con la generación de fondos. Añade o reemplaza el fondo, la luz, la sombra, la perspectiva de tu sujeto en unos cuantos pasos. Lógicamente, esta declaración ha provocado críticas por parte de muchos fotógrafos que dicen que se desvaloriza el trabajo y habilidades de los que se dedican a la fotografía. Dicen que, claro, que eso daña a la industria fotográfica, que además es de la que se alimenta Adobe Stock Photos y otras plataformas de imágenes. Fomentan el menosprecio de la importancia de la realización de imágenes reales hechas por fotógrafos, por personas. Entonces, claro, Adobe, cuando han empezado a lloverle las críticas, ha respondido que su intención era promover el uso de Adobe Stock como una herramienta complementaria para los fotógrafos. Sí, pero claro, seguro. hay muchas maneras de expresar eso. De hecho, uno de los que, digamos, hizo saltar la liebre o llamó la atención sobre este hecho, decía que, bueno, había maneras de expresar eso
que pretendía Adobe. Por ejemplo, mejora tu sesión de fotos en lugar de sáltate la sesión de fotos, o obtén más de tu sesión de fotos. Hay muchas maneras de decir, apóyate en esta herramienta para mejorar o para modificar o para completar una sesión fotográfica, no de sustituirla. Es la pescadilla que se muerde la cola. O sea, no nos estamos dando cuenta de eso, y hace poco lo escuché en uno de los podcasts que escucho, que decía que va a haber como una especie de autocanibalismo. Lo que está sucediendo es que la inteligencia artificial se alimenta de fotografías hechas por personas reales, pero eso está originando que muchas personas que hacen fotografías dejen de hacerlas. Es posible que llegue un momento que haya más imágenes generadas por inteligencia artificial que fotografías reales. Y se retroalimente ella misma con sus propias fotos, con sus propias imágenes. Exactamente. Claro, al llegar un momento en el que la inteligencia artificial se alimenta de sí misma, todo empieza a homogeneizarse. Desaparece la creatividad, desaparece lo diferente. Y si encima las plataformas de estos de imágenes que se alimentan precisamente de las fotografías reales, que hacen fotógrafos reales, hacen ese tipo de cosas, estáis autodestruyéndoos. Que la verdad es que la ha liado un poco, sí. Yo creo que puede llegar un momento que los fotógrafos que se le ocurren, yo no sé, es como ahora los alfareros. ¿Tú sabes lo que cobra un alfarero por un botijo? Bueno, supongo que un montón, porque la artesanía ahora... O sea, mucho más que un botijo fabricado en una fábrica, que te sacan 300 botijos por hora. Pues yo creo que al final la fotografía llegará el momento en que cogerán los fotógrafos y lo creen todo de cero y lo hagan todo de manera manual, por así decirlo. Estarán más cotizados que... No cotizados, no, quizás no más buscados, pero quizás su trabajo suba por las nubes. Estoy totalmente de acuerdo, porque piensa, hay mucha gente que lo único que le importa es el resultado final. De hecho, mucha de la gente que toma atajos, que intenta aprender en 2 días fotografía y que no se preocupa por evolucionar, sino por lograr una imagen así más o menos efectista, copiando 3 o 4 vídeos que ha visto en TikTok de gente que hace cosas que la mitad de las cosas que describen, como poco falta información, o te diría que directamente no se pueden hacer como dicen los vídeos de TikTok que se hacen. Pero bueno, el caso es que les da igual el proceso, así que va a llegar un momento que habrá mucha más gente que genere imágenes a través de inteligencia artificial y no se preocupe de aprender fotografía. Entonces, los pocos flipados por la fotografía, apasionados de la fotografía, que quedemos, vamos a ser los únicos que conozcamos la técnica, los procesos y que tengamos ese conocimiento. No, el conocimiento está en internet, ¿no? Más bien esa habilidad para poder hacer imágenes reales, y entonces pues estarán más cotizados. Quedarán menos, pero estarán más cotizados. Yo creo que llegará a eso, ¿eh? Y que luego las empresas que utilizan imágenes, en vez de buscar imágenes creadas por un tercero, igual cogen una persona, la ponen en nómina y dicen, mira, tú te vas a dedicar, solo tienes que dedicarte a generarnos imágenes y a correr. Entonces esos editores de imágenes también se irán al traste, al final. Ahora, si quieren una imagen específica y tal, pues tendrán que contratar a una persona y decir, oye, tengo que hacer un cartel de esta modelo con este vestido. Sí, pues mira, te va a costar 4.000 euros una foto y si quieres 2, venga, tengo una rebaja, en vez de serán 7.500. Es lo que hay. Entonces, pues tendrán que agarrarse los nachos. Y yo apoyaría eso, ¿eh? Está claro que si quieres obtener una imagen sacada de la realidad, es decir, de que no que imite a la realidad como hace la inteligencia artificial, sino que sea algo que ha sucedido realmente y no es una ilustración digital, necesitas fotografía. Ni siquiera una ilustración, ¿no? Una pintura hiperrealista sustituye a una fotografía. Son cosas diferentes. O sea, un recuerdo de tu boda o una sesión de fotos familiar no lo vas a generar por inteligencia artificial. Sería absurdo. Dice Alfredo que hoy los fotógrafos estamos en la misma posición en la que estaban los pintores cuando la fotografía comenzó a meterse en el terreno de la arte. Pero que yo creo que cada uno cogió su terreno y han convivido los dos muy bien. Yo creo que es algo que además que he comentado alguna vez, ¿no? Cuando llegó la fotografía, la pintura dejó de tener esa necesidad de imitar a la realidad, porque había una herramienta que lo hacía mejor, que era la fotografía. Ahora, con la inteligencia artificial, lo que está pasando es que la fotografía no va a necesitar imitar lo surrealista, porque hay una herramienta que lo va a hacer mejor, que es la inteligencia artificial. Va como a recolocarse todo, o sea, cada una en su espacio. Y la fotografía, ¿qué espacio tiene? Pues uno de los espacios va a ser imitar la realidad. Que sí, que la fotografía no es exactamente imitar la realidad o no es totalmente real, no es todo verdad y todo lo que tú quieras, pero al fin y al cabo es dentro del concepto popular de realidad lo que mejor imita la realidad es una fotografía o un vídeo, pero vamos, juegan en la misma liga, digamos. Vamos a pasar a la siguiente noticia que también está relacionada con la inteligencia. Es que la IA da mucho que hablar, ¿eh? Sí, sí. La siguiente noticia relacionada también con la IA y la fotografía es que 20.000 euros por la imagen generada por inteligencia artificial que engañó al jurado de los Sony World Photography Awards el año pasado. Bueno, ¿os acordáis que hubo un Sony World Photography Awards que en una de las categorías en la que se permite el retoque y la modificación de imágenes
ganó una imagen que después resultó generada por inteligencia artificial. El autor, Boris Eldagsen, dijo que era solo un experimento, una prueba de que los concursos y los jurados no están preparados para la era de las imágenes generadas por inteligencia artificial, y renunció al premio. El caso es que la imagen, que iba a decir fotografía, pero no me gusta llamarlas fotografías porque no las considero fotografías, No son pese a quien le fotografías. pese. Lo veo más cercano a una ilustración digital que a una fotografía. El caso es que está a la venta por 20.000 euros en una galería de arte de Londres. Forma parte de la exposición Post Photography de Uncanny Valley, que reúne diferentes creaciones generadas por inteligencia artificial. Sigue siendo un Ojo al experimento, dato. ¿no? Exactamente. Sigue siendo un experimento, a ver si me la compráis, ja, ja, ja. Pero 20.000 euros al bolsillo, ¿no? No sé cuál sería el premio por los Sony World Photography Awards, pero dudo que llegas a 20.000 euros. O sea, este tío lo que es muy listo. ¿Sabes? Y el que ha organizado la exposición con imágenes generadas por inteligencia artificial, más listo todavía. Estamos hablando de que una de las fotos se vende por 20.000 euros. Vete a saber por cuánto se venden las demás. Y ya he dicho fotos y de muerdo a lengua. Se suele decir que hay mercado para todo el mundo, ¿no? O hay compradores para todo. En fin, vamos con la última noticia, ¿no? Vamos a ello. Bien, no es la última noticia. Se espera que la cámara rifle de Leica se venda por $280.000. Venga. No sé, no voy a juzgar lo que hace la gente con su propio dinero, ¿sabes? Pero bueno, el caso es que es una cámara Leica extremadamente extraña, que está diseñada para parecer un rifle creado en la década de 1930, uno de los pocos que existen en el mundo. De hecho, se fabricaron unos 15. Es cuanto menos curioso el cacharro, ¿eh? ¿Tú te imaginas la cara de una persona que le está haciendo un retrato y de repente le apunte con eso, dudando, no sé, realmente, si me va a hacer una foto, me va a meter un tiro? Y a lo mejor está en mi último momento. Nosotros ya sabemos lo que es un arma y la postura es de agresión. Sí, totalmente. Es Entonces, súper agresivo. es como si inventara una cámara fuera un bate, que tienes que levantarlo y hacer... ¿sabes? No, tío, no es natural. También quiere rollo. colgarse eso en su chimenea. Pues sí, pues mira, pues... Fue diseñada, mejor dicho, para fotógrafos de vida silvestre y para documentalistas, sobre todo de naturaleza. Bueno, se sortean más modelos de Leica. De hecho, este no es el más caro. ¿Sabes? Hay una edición especial de la Leica MP2, que se creó en 1950. Se produjeron solamente 27 y 7 de ellas se terminaron en pintura negra. Las otras son plateadas, ¿no? Y al parecer esta se espera que, bueno, está valorada entre 600.000 y 700.000 euros. Y otra, la cámara Leica Luxus, de 1930, tiene un cuerpo chapado en oro. Y está valorado entre 300.000 y 350.000 euros. No me gusta, fíjate, no me gusta el color dorado, tío. Estuviera buscando una cámara, ¿sabes? Un rico loco. No, es que no me gusta el color dorado. No le veo gracia. Si la compro, la fundo y hago yo qué sé, un collar a mi madre. Y ojo, a mí me encantaría tener una Leica, ¿sabes? Me gusta mucho el diseño de esa cámara. Bueno, ya sabes que me gustan mucho las cámaras antiguas y tal, y tengo una colección curiosilla, pero no tengo ninguna Leica porque son extremadamente caras, tío. Pero vamos, me encantaría tener una. Pagar 280.000 euros o 600.000 o 300.000, no, gracias. Bueno, una última noticia. Se ha lanzado una campaña de Kickstarter, de esa de crowdfunding que no te gustan a ti, pero yo creo que salen cosas muy interesantes de ahí, aunque de vez en cuando salgan estafas, como la que vimos hace un par de semanas. El caso es que es un juego de cartas sobre fotografía llamado Photo Masterminds. Está diseñado para probar y mejorar el conocimiento fotográfico de los jugadores. Son 2 barajas de 52 cartas con una fotografía en la parte delantera y una pregunta relacionada y la respuesta en la parte trasera. Hay preguntas de historia de la fotografía, de técnica de fotografía, sobre fotógrafos famosos y términos relacionados con la fotografía. Y tienen un QR code en el que enlazan con la búsqueda de la imagen que está mostrando esa carta. Dicen que puede ser utilizado simplemente para jugar, por aficionados, por gente que sepa más, digamos, más conocimiento, y también como una herramienta para cursos, formación y tal, fotográfica. Va a valer alrededor de 20 euros el juego de las 2 barajas, que es un 35% de descuento sobre el precio que tendrá cuando salga a la venta. Lo que pasa es que está en inglés, ¿vale? O sea que no sé si llegarán a sacarlo en español. Supongo que si funciona muy bien, pues lo sacarán más idiomas. No le veo yo algo a sacarle chicha, yo, pero bueno, tampoco le veo nada negativo. O sea que sí, para adelante, ¿por qué no? Es una curiosidad, ¿no? Venga, vamos con la frase de la semana que ha elegido David. Frase de la semana, de Anne Hedges. Hace unas fotografías de bebés muy, muy chulas. Si os queréis, si alguna vez queréis hacer una sesión e inspiraros en algo, en alguna fotografía, esta mujer lo hace muy bien, muy bien. Bueno, dice así: las mejores imágenes son aquellas que retienen su fuerza e impacto
a través de los años, a pesar del número de veces que son vistas. Vamos a hablar del tema de por qué unas fotografías son mejores que otras. Podemos llegar a no un consenso, sino a una idea de cómo pueden llamarnos la atención y por qué las fotos nos gustan, aunque pase el tiempo. Pueden cambiar nuestro gusto en un momento dado, pero muy levemente. Puede gustar una manera de fotografiar, llamarnos más atención un tipo de imágenes. Pero cuando una foto está bien hecha, tiene mensaje y tiene potencia, va a gustar siempre. Y va a gustar mucho a mucha gente. Puede haber que no le guste, pero de manera general es una foto que gusta. Y ahí se queda. Eso es complicado, ¿eh? Hay incluso fotografías que se aprecian después con el paso del tiempo. También hay alguien que dijo una vez que cualquier fotografía con suficiente antigüedad pasa a tener un valor mucho más allá de lo que representaba en su momento. Pero bueno, no estamos hablando de ese tipo de calidad. Y es cierto que una buena fotografía, sea cual sea el momento histórico en el que lo veas, seguirá siendo buena. Hay algunas que empiezan sin ser tan bien apreciadas hasta que más adelante, pasado el tiempo, se les reconoce su valor, su calidad y su calidad artística o su calidad documental en todo caso, que ha pasado. Si alguien se supone que quiere aprender de fotografía y que le gustan los fotolibros y tal, hay 2 fotolibros que son imprescindibles. Uno sería el de las hojas de contacto de Magnum, para ver el trabajo de los fotógrafos documentalistas y todo eso. Bueno, ya hemos hablado alguna vez de eso. Y otra, Los americanos, de Robert Frank, que incluso hoy en día hay gente que se acerca a ese libro y no entiende la calidad que tiene ese trabajo, y es porque no entiende el contexto en el que se hizo, y durante la época en la que se realizó, en la que se publicó originalmente, fue muy menospreciado y rechazado ese trabajo, porque quería mucha sensibilidad, y fíjate que no tiene ninguna fotografía así especialmente fuerte. Pero bueno, el caso es que a pesar de que han pasado muchísimos años de todos los fotógrafos esos clásicos que conocemos y tal, sus fotografías hoy en día siguen siendo buenas. De hecho, en muchas ocasiones mucho mejores que las que actualmente son buenas, independientemente del número de veces que las veas, desde luego. O sea, yo hay fotografías que no me canso de ver. Así que Ángel, mucha razón en lo que dice. Como una película buena de hace 20 años sigue siendo buena ahora. Cualquier cosa creada que tiene una calidad hace X tiempo la sigue teniendo ahora. También hay que tener en cuenta que el tema de la belleza, la apreciación de las obras de arte y tal también es muy subjetivo. La verdad es que de todo esto vamos a hablar ahora, así que si quieres pasamos al tema siguiente, ¿no? Es que están directamente relacionadas estas frases, por eso las he elegido muy bien, así que vamos a pasar a la siguiente sección del programa. Vamos al tema de hablar de qué hace mejor a una fotografía. Además, cuando propusisteis el tema, habéis especificado que qué hace mejor a una fotografía con respecto a otra de calidad similar. Yo creo que simplemente podríamos hablar de qué hace mejor a una fotografía frente a otra cualquiera. Ya no simplemente por el hecho de que sean similares, sino el cúmulo de características y de condiciones que tiene la propia imagen la va a hacer mejor, no solamente de otra similar, sino de otras en general. Yo he apuntado, para empezar, que deberíamos hablar del tema de objetividad contra subjetividad. Concretamente, que opino que a la hora de apreciar una imagen, la calidad, ¿no?, de la fotografía, ya sea individualmente o con respecto a otras, hay 2 cosas que hay que tener en cuenta. Que hay una apreciación objetiva de la imagen y otra que es subjetiva. Ocurre otra cosa peculiar, que es que alguien que entienda de fotografía ya entiende más que mucha gente que simplemente hace fotos, por hacer un tipo de distinción que creo que entendemos todos. Bueno, pues alguien que simplemente hace fotos no va a apreciar igual una fotografía que alguien que es aficionado a la fotografía o que tiene conocimiento avanzado de fotografía. De hecho, es posible que alguien aficionado a la fotografía se fije más en aspectos objetivos, tenga más en cuenta, mejor dicho, haya un equilibrio en su apreciación entre los aspectos objetivos y los aspectos subjetivos de esa fotografía. Es decir, tendrá en cuenta cosas como la técnica, la composición, la luz, el color, todo eso son cosas objetivas. Bueno, ahora tengo aquí apuntados cuáles considero que son objetivos y cuáles son subjetivos. Y alguien que no entiende o no le interesa la fotografía, lo único que apreciará es el tema subjetivo. Concretamente, si le enseño las fotografías que yo hago a mi madre, la foto con la que he ganado el concurso más importante que haya ganado, le gustará menos que una en la que aparezca yo con mi hijo. Seguramente. ¿Sabes? Directamente. Y si ya solo aparecen tus 3 hijos y tú no, vaya para no. De hecho, ya cuando hicimos aquel reto, ¿os acordáis de mi mejor fotografía? La que yo os mostré como ejemplo no era una fotografía que había hecho yo, me la hizo mi mujer con el móvil, además era un móvil pachanguero que teníamos en aquella época, y estaba yo tumbado en el sofá con mis 3 hijos dormidos encima mía. No sé si acordáis de esa fotografía. Y esa, para mi madre, le da 1000 vueltas,
1000 y 100.000 a cualquier otra fotografía con la que yo haya ganado un concurso de cierto prestigio. Y es normal, porque ella no sabe de fotografía. Ella, toda apreciación que tiene de una imagen es totalmente subjetiva. No se va, todo. claro, no se va a fijar en aspectos técnicos, en la luz, en la composición y leche, y se le da exactamente igual, pero a ella y a otras millones de personas. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Los temas subjetivos de una fotografía serían la originalidad, el momento, el mensaje y la conexión con el espectador, por el motivo que sea. Y objetivos son la técnica, la luz, el color y la composición. Lo que siempre hablo de los 4 pilares de una buena fotografía. ¿Estás de acuerdo o no? Pues quizá al momento estoy ahí dudoso entre subjetividad y objetividad. El momento podría estar en los 2 sitios. De hecho, hay una frontera así muy difusa entre la objetividad de que un momento sea especialmente único o no lo sea. ¿Por qué crees que el momento debería estar? Hombre, porque el momento quizá... también se busca. Hay veces que no lo encontramos de golpe, pero se busca. El fotógrafo busca eso. Igual que la composición, el color y todo que lo busca, lo trabaja. El momento, aunque parezca que no a priori, sí, también se trabaja. Pero digo, estoy ahí dudoso. Lo que tú has dicho de poner en los dos, estoy más de acuerdo. De hecho, incluso en cada una de las características que he dicho también hay cierta objetividad y cierta subjetividad a la hora de tenerlos en cuenta, ¿o no? Marcelo, que decía, también es muy importante el estado de ánimo del espectador en ese momento y te puede llegar al alma, no. Las dos tienen algo que ver con que el espectador le guste o no le llega a gustar la foto. Ya no fotos, sino foto, cuadro, escultura. Cuando pasa el tiempo y sigue, no es porque le hayan dicho 2 y a una tercera no le haya gustado. Porque la han visto miles y miles y miles de personas y de manera general han visto cosas muy buenas en esa obra y le ha gustado, aun sin entenderla. Un porcentaje, por supuesto, no le ha gustado. No a todos nos va a gustar lo mismo. Pero en general ha gustado y sigue gustando. Yo siempre pongo como ejemplo, yo que entiendo poco de arte, el David de Miguel Ángel. Yo no entiendo de piedra, yo no entiendo de esculpir, pero yo veo el David de Miguel Ángel y se me caen los cuadros al suelo. Y yo no entiendo de nada de eso. Pero me impresiona que una persona sea capaz de coger un martillo y un cincel y crear eso. Por eso digo que una obra grande tiene muchas cosas metidas que ve mucha gente diferente. Y generalmente gusta, generalmente impresiona. No a todos. Seguramente haya más de una foto que haya pasado la historia que yo la vea y diga, pues tampoco le veo tanto. Alfredo Chávez preguntaba el mérito de nuestra fotografía, que depende mucho de la subjetividad, de quien la califica. No es así. El mérito en sí es objetivo. Se puede cuantificar el mérito, lo que le ha costado a esa persona en concreto hacer esa fotografía. Ahora, el mérito en comparación con otra fotografía o con otras obras, pues ya es diferente. También hay que ver a qué te refieres con mérito. Si el mérito de realizarla, es decir, cuánto le ha costado realizarla, o el mérito en cuanto a la calidad artística o documental o de lo que sea que se esté juzgando en ese momento. Y es que ahí está la cosa. Es que cuando estamos buscando que nuestra fotografía guste, tenemos que preguntarnos que a quién queremos que le guste nuestra fotografía. Obviamente, primero a nosotros, ¿no? Eso se da por sentado. O sea, si a nosotros no nos gustan nuestras fotos, mal vamos. Y ya después tienes que pensar, a ver, si yo le voy a enseñar la fotografía a mi madre y quiero que mi madre juzgue cuál es mi mejor fotografía, va a juzgar la que salgo con mis 3 hijos frente a cualquiera que haya ganado un concurso. Pero si voy a enseñársela a nuestro referente habitual, José Benito Ruiz, es posible que busque una fotografía que mostrarle con unas características diferentes a la que estoy yo tirado en el sofá con mis 3 hijos encima. Entonces es de nuevo subjetivo. De hecho, de todos los factores que he mencionado antes, los que más peso tienen, los factores subjetivos, son los que al final deciden si alguien considera que tu fotografía, que tal fotografía es mejor que tal otra. Después, ¿dónde la muestras? El contexto es muy importante. Es decir, no se aprecia igual la fotografía de Robert Frank, precisamente, que la he mencionado antes, actualmente, que cuando se mostró o cuando se la muestra en un lugar en el que, yo sé, si se la muestra a chavales de instituto que no tienen ni idea de fotografía, ni les interesa todo el tema de la historia de la fotografía, no van a apreciar esa obra. Jamás una fotografía de Robert Frank será mejor que un selfie que se han hecho ellos. O sea, entonces el contexto en el que se ve esa imagen, esa obra de arte, es súper importante. De hecho, yo tenía en la carrera, en Bellas Artes, tenía una asignatura que se llamaba Didáctica de la Expresión Gráfica. Era básicamente análisis de obras de arte. Y decía que para analizar una obra, para apreciar una obra, hay que conocer la obra, las técnicas utilizadas, al autor, la vida del autor y el contexto en el que se realizó esa obra, tanto socialmente como en la propia vida del autor. Fijaros qué de cosas subjetivas y qué de cosas objetivas para apreciar la calidad de una obra. Lo mismo nos pasa con la fotografía. Cuanto más sepamos de una obra, más cosas vamos a poder tener en cuenta para saber si una es mejor que la otra. También se nos hace más complicado decidir qué obra es mejor
cuanto más sabemos de ella, porque más factores tenemos que tener en cuenta, hasta que haya uno que destaque sobre otro, o una combinación de factores que destaquen sobre los demás. Bueno, iba a hablar del tema de la apofenia y el efecto Kuleshov, que bueno, que tienen mucho que ver con cómo ves las obras. La apofenia es que relacionas imágenes o actos o cosas que no tienen nada que ver la una con la otra, ¿no? Tengo un artículo en el blog que es muy completo y eso pasa con vuestras fotografías, con cualquier fotografía que veamos. La fotografía que veamos al lado, que veamos antes o después, afecta a la apreciación de esa fotografía, cómo la entendemos o qué sacamos de ella. Y eso mismo pasa con el efecto Kuleshov. El efecto Kuleshov es un experimento que hizo un director de cine ruso, que consistía en que mostraba una imagen y de seguido el rostro de un tío, pero con una expresión totalmente neutra. Y dependiendo de la imagen que se mostraba antes, la gente opinaba que la expresión era de un tipo o de otro. Mostraba un plato así de comida o sopa y la gente decía que le veían el gesto como de hambre. Mostraba una niña en el autobús y que estaba triste. Y mostraba a una mujer tirada así sensual en un sofá y que le veían un gesto de como de lujuria. Hambre, tristeza y lujuria. Y era exactamente la misma imagen, la misma expresión totalmente neutral. Es decir, la gente, cuando ve nuestras fotografías, lo que haya visto antes y después de la fotografía afecta a la apreciación que tenga sobre ella. Es un efecto súper curioso y que no podemos controlar en el caso de las redes sociales, por ejemplo. Por eso son tan malas para ver la obra de un autor, a pesar de que tenemos acceso a todas ellas. Lo mejor es irse a su página web, a la página web de tal o cual autor y ver su obra allí, porque ahí el autor ha decidido qué orden mostrar la fotografía, cómo mostrarla, cuál vas a ver antes, cuál vas a ver después y de qué manera las vas a ver. Y entonces podrás apreciar mejor la obra. Antes de empezar con la zona de la composición, hay que decir que los aspectos subjetivos, ¿no? El tema. ¿Por qué es importante el tema para apreciar una fotografía? Porque habrá temas con los que nos sintamos más relacionados que con otros. A mí si, por ejemplo, me empiezas a mostrar fotografías de auroras boreales, pues me siento poco identificado con el tema. Y es posible que por muy espectacular que sea una fotografía de una aurora boreal, a mí no me parezca especialmente buena. A pesar de que... Eso, me refiero a por encima de otra. O sea, no voy a apreciarla como aprecio, por ejemplo, en muchas ocasiones un retrato. Para mí son mucho más importantes los retratos, me gustan mucho más, me atraen mucho más el tema retrato que el tema aurora boreal, por ejemplo. La originalidad, otro factor subjetivo. ¿Por qué es la originalidad subjetiva? Si yo estoy viendo esa foto y a mí no se me ha ocurrido, me sorprende mucho. Le damos más valor a la foto que si ya es una idea que se ha trabajado antes y lo tenemos visto. Tú pones la aurora boreal y yo te pongo, por ejemplo, las vías lácteas. Estoy harto de ver vías lácteas. Hartísimo. Tanto que cuando me dicen hacer fotos de vías lácteas, digo, no quiero más vías lácteas. Ya no me sorprende, ya no le doy valor ninguno. Yo también relaciono mucho la originalidad y la creatividad. Gente que dice, qué creativa es esta persona, o qué original son estas obras, o esta tal. Pero a mí a veces, cuando se califica de creativo o de original algo que ya he visto muchas veces. Eso es lo que pasa. La apreciación que tenemos sobre una fotografía en concreto depende mucho de nuestro bagaje visual fotográfico. Nuestra vivencia. O sea, yo que cada día dedico un ratito a ver fotografías de tal o cual autor, es probable que sea más difícil sorprenderme, ¿no? Que yo considere que algo es original o creativo. Pero alguien que está empezando, la primera foto que hace de larga exposición, por ejemplo, con las olas del mar, le parecerá lo más creativo y original del mundo. Cuando tú, por ejemplo, estás también harto, alguna vez me has dicho que estás cansado de ver tantos atardeceres de mares con el efecto seda. Estoy harto de ver una piedra en el primer plano y otra piedra en el fondo. Eso. Y el resto seda, todo igual. Exactamente. Después, el momento, bueno, ya hemos hablado un poquito del tema del momento. Es cierto que el momento es subjetivo porque hay momentos que son más especiales para unos que para otros. Y también se puede calificar de objetivo el momento porque hay ciertos momentos captados que son objetivamente mejores o más difíciles de conseguir que otros. Y es algo objetivo, o sea, no hay mucha discusión. Es decir, entraría dentro de las dos categorías. Y tanto el mensaje como la conexión con el espectador están totalmente relacionadas. Si tú consigues una fotografía suficientemente buena como para transmitir eficazmente el mensaje que quieres transmitir, Creo un dios. Esa es la cosa. Exactamente el mensaje es prácticamente imposible. A no ser que sea un mensaje muy simple. Esto es un árbol, eso es un mensaje muy simple de entender y eso lo va a entender todo el mundo. Pero como quieras fotografiar o dar a entender algo más abstracto, más surrealista, más conceptual, pues ahí te las vas a ver canutas para que todo el mundo entienda el mensaje de la misma manera y por lo tanto se identifique, conecte con tu fotografía de igual manera. Después, las características objetivas, bueno, técnica, luz, color y composición,
son medibles, de hecho, son medibles y tienen unas características y las estudiamos en fotografía y sí que no hay mucha duda, o sea, todo es discutible, ¿no? Pero en este caso no creo que no hay mucha duda en que son cosas objetivas, que se pueden medir. Estaba pensando en el tema de jurado, lo comentó Benito, creo, en un año de fotografía, cuando estaba el tema de dar unas pinceladas sobre el tema de jurado, y cómo lo curioso que es cuando hay varias personas de jurado. No me acuerdo en qué concurso era, que tenían que ver 15.000 fotos en un fin de semana o una burrada así. Y las puntuaciones eran de 0 a 100, no de 1 a 10, sino de 0 a 100. Y cómo todos llegaban, después de estar reventados de ver fotos, lo curioso de que todos llegaban a estar de acuerdo en un puñado muy reducido de fotos, siendo personas totalmente diferentes con sus ideas y con sus gustos personales, pero llegaban a estar en consenso con un grupo de fotos. Luego ya conforme se van quitando fotos para la final y tal, ya se pelean entre comillas un poco más. Pero están de acuerdo en bastantes fotos y han estado de acuerdo en quitar el resto de fotos. O sea que hay subjetividad, pero la objetividad también está ahí. O sea, es lo que tú has dicho, equilibrio Claro. entre una cosa y la otra. Y al final los gustos, incluso con personas diferentes, muchas veces se parecen. Claro, si tú y yo hemos sido jurados y hemos visto cómo al final hay un grupo de fotografías en las que estamos de acuerdo, en que deben ser las ganadoras, por lo que sea. Es una mezcla de conocimiento, de objetividad y de subjetividad. Ahí, cuando ya están ese grupo de últimas fotografías, es cuando empiezan las peleas, ¿no? Las discusiones de cuál es mejor o cuando empiezan a haber diferencias en cuanto a las apreciaciones y las puntuaciones. Porque una vez que se termina la objetividad y todas las fotografías están al mismo nivel técnico objetivo, empiezan las subjetividades. Es inevitable. Entonces ya calificas una que es más original que otra según tu propio bagaje visual. A una con un tema más trascendental que otra por tu propia experiencia vital. Sí, Entonces, eso está claro. Lo que estaba haciendo de momento. Yo qué sé, una fotografía impactante de momento. Un niño con un rifle en África. A nosotros no impacta. Pero es que claro. tú vas a África, donde están todos los niños así, se lo enseñas la foto a una persona de un pueblo, que todos los niños van con rifle y dice, ah, sí, ese es mi primo. Y sigue caminando. No le impacta nada. Para él no es un momento clave, ni es impactante, ni es una normalidad. Una cosa, yo vivo en África, ¿eh? Que Ceuta está en África. En África, sí. Mira, ¿no dices que no sabías de geografía? Es lo único que sabes, ¿no? Ya está. Más allá de las costas de Ceuta, me pierdo. Tenías que soltarlo, ¿no? Y por una cosa que sé, me busca el momento para soltarlo. Que me lo has puesto en bandeja. O sea que depende, lo que has dicho, de la vivencia de cada uno y lo que hayamos visto y de cuántas veces lo hayamos visto, qué acostumbrados estamos a ver eso. Bueno, Revisamos las bondades de la composición. Una variante de la teoría de José Benito Ruiz. Bueno, el momento, que es la sensación de ser una imagen más o menos irrepetible dependiendo de su intensidad y rareza. Ahí podríamos decir, oye, un momento, que todas las fotos son únicas, ¿no? El momento es irrepetible en fotografía. sí, pero está hablando de sensación. Claro, exactamente. Ahí está la subjetividad del momento. A ver, todos los atardeceres son únicos e irrepetibles. Ahora, tú haces una búsqueda en Google de atardeceres, fotografías de atardeceres, y las ves en conjunto y dices, joder, pues son bastante parecidas, no son tan únicas, ¿eh? Las fotos de atardeceres. En cambio, o sea, yo qué sé, me hace una fotografía de un atardecer en el que justo por en medio del sol está pasando un avión, un ovni, ¿no? Que estuvimos el otro día en el tema de los ovnis, pasando por delante del sol, un ovni mientras un ángel despliega sus alas. Pues sí, es un momento único e irrepetible, objetivamente además. Que a lo mejor solo lo ves tú. Según lo que te hayas O tomado lo que antes. sea, pero es irrepetible. No nos vamos a meter en las sustancias que consume cada Eso uno. ya, pero repetible no es. A lo mejor al día siguiente veo otra cosa diferente, pero eso ya no creo que... Bueno, después está el mensaje. Yo creo que el momento, mensaje y el siguiente son lo que marca la diferencia entre una fotografía y otra de igual calidad. Porque casi todas las características son reproducibles, pero el momento y el mensaje en muchas ocasiones no. Y el mensaje dice que ante dos imágenes con la misma calidad, preferimos personalmente, subjetivamente de nuevo, la que tenga un mensaje más importante para nosotros, más trascendental. Normalmente, en los concursos, somos jurados y tal, intentamos que el mensaje sea trascendental para la sociedad, no para nosotros personalmente. Entonces, ahí también hay un pequeño intento de objetividad, ¿no? A la hora de decir, bueno, esta fotografía es mejor porque el mensaje es más trascendente. Para mí no, para la sociedad. A mí me gusta decir que cuando hay mensajes sencillos, para las mentes sencillas como la mía, es un logro llegar a descifrarlo. Entonces la foto nos gusta más, que a lo mejor el mensaje no es el que mandaba el autor. Pero bueno, algo nos hemos inventado, algo hemos sacado de ahí. Y como que conectamos más con la imagen. A la que no lo entendemos, llevamos pensando 10 segundos y digo, mira, paso a la siguiente. Pues son como acertijos. Cuando estamos lanzando un mensaje con una fotografía,
tenemos que intentar no ser demasiado crípticos. Como sea un mensaje muy complejo o que haya más información de la que puede disponer cualquier espectador a la hora de verla, es que se va a aburrir de la foto. Es como un acertijo difícil. Ahora, si consigues encontrar ese equilibrio en el que das ciertas pistas y el mensaje cuesta un poquito descubrirlo, pero al final todo el mundo es capaz de entenderlo, entonces ahí tu fotografía gana muchísimos Sí. puntos. Y si las Pero comentan muchísimos. entre ellos, y si... Ya lo decía Miguel la semana pasada, ¿no? Con un Claro. comentario, poniéndole una foto haciendo dístico. O sea, hay maneras de hacer que la gente entienda un poco lo que está haciendo. Darle pistas. Y Exactamente. nos gustan los retos y nos gusta ganar los retos. Siguiente, la distribución tonal. Que bueno, la llama distribución tonal José Benito, pero yo hablaría de la luz en general. Es decir, del reparto de los tonos en la escena, donde está el punto más claro, el más oscuro, pero también la calidad de la luz, si se corresponde con el mensaje. Cuando estuvimos hablando de las claves tonales, decía, a ver, si haces una foto de un bebé con una luz totalmente dramática, pues a lo mejor no hay correspondencia entre el mensaje y la clave tonal que estás A utilizando. no ser que quieras sacar la portada de la película del niño demonio. Entonces Eso, de sí. Chucky, el Entonces muñeco sí. diabólico. Pero si tú lo que quieres hacer una foto muy dulce a tu niño recién nacido, esa luz no acompaña. Claro. Tienes que ser consciente de ello. Entonces, el manejo de la luz, mejor dicho, debemos manejar la luz de tal manera que acompañe a lo que queremos mostrar, ocultar o explicar con nuestra fotografía. Que tengamos cuidado en la calidad de la luz, la dirección, bueno, todas las características de la luz que ya también hablamos una vez en un episodio hace ya tiempo, creo que de la primera temporada, de hecho. Eso subjetivamente a la gente no le va a gustar. Bueno, si llega Claro, un emo y la ve y dice, "Oh, guapa, ¿no? Qué guapa la foto, todo negra y todo". Es como yo, eso soy yo de pequeño. Pero generalmente la gente ve una foto de bebé, y decimos de bebé por no decir otra, con esas características de iluminación, le va a chocar, no le va a gustar. Exactamente. Y eso es muy subjetivo, ¿eh? Por eso dije antes que en todas las características objetivas hay algo también de subjetividad. Por ejemplo, la luz es medible, totalmente medible. De hecho, la medimos a la hora de tomar una fotografía y la podemos controlar milimétricamente. Pero la apreciación de lo especial que es esa luz y el mensaje que potencia es subjetivo. El tratamiento del color está directamente relacionado con la luz. De hecho, el color es una consecuencia de la luz. Ya lo estuvimos viendo en el directo especial que hicimos para miembros el martes pasado. Hablamos precisamente sobre eso, que el color es muy importante y debe tener un tratamiento adecuado al mensaje que estamos intentando transmitir. Y tiene una parte objetiva, sí, pero también una parte muy subjetiva, porque hay una psicología del color. Los colores transmiten cosas y lo podemos utilizar para potenciar el mensaje de nuevo. Fíjate la de veces que está saliendo el tema del mensaje de nuestra fotografía, porque creo que es al final el factor subjetivo más importante de todos. Siguiente, proporciones. Esto ya sí es más objetivo. Entre las bondades de la composición hay una mezcla de características objetivas y subjetivas. Que sí, que José Benito las lanzó pensando en la composición, pero hablan de muchas más cosas. De hecho, mensaje, luz, momento habla de muchas más características que no solamente son compositivas. Y las proporciones hacen referencia al espacio que ocupa cada elemento dentro del encuadre, pero también a la elección de formato vertical y horizontal y que potencien de nuevo la estética, mejoren la estética, acompañen a la estética y al mensaje de la fotografía. De nuevo, ese pequeño factor subjetivo está dentro de una característica totalmente objetiva. Las zonas de corte también, básicamente lo que decides que quede dentro o fuera de tu encuadre. Es una característica objetiva. Puedes decir, bueno, esto es incorrecto porque da esta sensación, o es ambiguo, mejor que incorrecto, pero también tiene una parte subjetiva. La estructura, una imagen que sea más fácilmente entendible visualmente por el espectador, es decir, que se pueda descomponer en imágenes simples, en formas simples, es más fácil de asimilar por él y por lo tanto más fácil que la aprecie. Las imágenes que están muy abigarradas, que son muy complejas, que tienen muchos elementos, suele ser un poquito más difícil que te guste o que se valore mejor que otras. Yo creo que es más, no es el número de elementos, sino la habilidad del autor para manejar esos elementos y conseguir una estructura coherente dentro de la fotografía. El equilibrio y el desequilibrio es otra cosa también que es objetiva, es decir, una fotografía está objetivamente equilibrada o desequilibrada, pero ese equilibrio y desequilibrio debe acompañar a la narrativa de la foto, a la estética de la foto y al mensaje también. La organización espacial está muy relacionado con lo que hemos visto del encuadre, las zonas de corte, las proporciones y demás. Es como distribuimos los elementos, bueno, más que cómo distribuimos los elementos, cómo nos situamos nosotros con respecto a la escena para que la organización de los elementos en el espacio del que disponemos en nuestro encuadre tenga coherencia.
y acompañe de nuevo a la estética y al mensaje de nuestra fotografía. Y esta es la última de las bondades de la composición, que es la inteligencia, que está muy relacionada con el tema de la creatividad y la originalidad. Pero bueno, aquí José Benito hace referencia al conjunto de recursos técnicos y compositivos que utilizamos y cómo los utilizamos de forma original y creativa para potenciar la calidad de nuestra fotografía, el mensaje también y el momento en el que realizamos esa fotografía. Es decir, todo al final es una mezcla de características y valores, tanto compositivos como técnicos, como objetivos y como subjetivos. Pero todo es una mezcla, es decir, ¿qué fotografía es objetivamente mejor que otra? Es casi imposible. Sí, sobre todo si son diferentes, o sea, si son de diferente índole, de diferentes temáticas. Exactamente. Eso es muy complicado. No puedes comparar, yo qué sé, se hace una foto de barco y tenemos solo 2 fotos de barco, es muy sencillo, entre comillas, fácil de comparar. Pero cuando son, como tú dices, temáticas diferentes, es mucho más complicado, pero se puede hacer también. Lo que pasa es que hay que observar cada foto por su lugar, olvidándose de la otra. Y luego ya hayas sacado todas las bondades y todas las cosas negativas de cada foto, entonces ya es cuando suma y restas puntos, por así decirlo. Y yo creo que al final, respondiendo a la pregunta, 2 fotografías que son muy similares, técnicamente iguales, ¿cómo consideras una mejor que la otra? Pues ahí está la cosa. O sea, el resumen de todo esto que hemos hablado es que valoramos los aspectos objetivos, que es lo que hace igual técnicamente a una fotografía frente a otra, y a partir de ahí entran los elementos subjetivos. ¿Cuál de los elementos subjetivos es el más importante de todos? Normalmente el mensaje, porque es el que más afecta, el que más hace conectar al espectador con esa fotografía. ¿Qué hace mejor una foto que otra? Pues una mezcla de varios de todos los factores que hemos ido aquí explicando, o que uno de ellos, o 2 o 3, destaquen especialmente sobre la otra. Ese sería el resumen, la condensación de todo. Yo creo que deberíamos empezar eso con nuestras propias fotos. Cuando hacemos sesiones de fotos y cuando hacemos cositas, porque luego hay veces que no sabemos elegir qué foto es mejor en una sesión que hemos hecho y eso hay que trabajarlo también. Debemos nosotros ser capaces de decidir cuál es el mejor trabajo que hemos hecho para publicarlo, para venderlo, si hacemos una sesión de fotos a alguien y, ¿sabes?, que nos ha pedido, para todo eso. No podemos decirle siempre a la gente, oye, ¿cuál te gusta más? Y en base a eso, presentar algo. Es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Por eso, ese es el motivo de que no nos guste responder a preguntas en el grupo en el que nos preguntáis cuál es mejor o peor. Queremos dejaros a vosotros el trabajo, es una parte de la formación, al fin y al cabo, que estamos intentando hacer en el grupo, que es que os creéis un criterio propio. ¿Vale? Es como editar la foto, es faena vuestra. Y es así, es lo que nos toca. Eso. Os recomiendo que vayáis al blog, que bueno, yo tengo una versión de la bondad de la composición diferente a José Benito, que es el que lo desarrolló originalmente. Entonces, iros o al blog de José Benito Ruiz y leed su descripción de las bondades de la composición, o id al mío y leed las bondades de la composición, apuntároslas como una lista, como una checklist, y cuando tengáis muchas dudas ante 2 fotografías, pues por supuesto, que técnicamente estén bien, elegid las que técnicamente estén bien o adecuadas a lo que vosotros queréis transmitir, y después con la checklist de las bondades de la composición digáis, a ver, ¿cuál tiene mejor mensaje? Esta, venga, un punto para esta. ¿Cuál tiene mejor luz? Esta. ¿Cuál tiene mejor color? Tal. Y así vais al final sumando puntos y de una manera más o menos objetiva podéis llegar a averiguar cuál es vuestra mejor fotografía entre un grupo de fotografías similares. Eso. Observarlas todas, punto por punto, y ya está. Depende de lo que vayáis buscando. Yo creo que está bastante bien, ¿no? Bueno, pues ya está, chicos. Ha quedado un episodio muy completito, ¿no? Está muy bien, está muy bien. Pues nada, ya lo de siempre, ¿no? Que recordaros que esto se emite todos los jueves en directo a las 8 de la tarde y en diferido una semana después, en formato podcast, algo más reducido, en el que quito algunas cosas que no tienen mucho sentido incluir en los podcasts cuando se nos va demasiado el tema de madre. Lo del juego. Como lo del juego, por ejemplo. Eso no creo que lo incluya en el podcast. Pero bueno, el caso es que si os gustan estos contenidos, que lo compartáis en vuestras redes sociales, así nos ayudáis a llegar a más gente y cumplir nuestro objetivo de que todo el mundo en la Tierra aprenda fotografía. Muchas gracias por habernos acompañado y ya nos vemos en el siguiente programa, o si hay suerte, nos vemos en la vida real y todo. Pasadlo muy bien con la fotografía, chicos. Buen fin de semana. Buena luz a todos. Chao.